noches, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de nuestra página. Como también aprovecho de saludar a nuestra hermanita Stephanie, que nos está viendo allá en... siempre se me olvida. San Felipe. Confundo que está en los Andes, pero no está en los Andes, está en San Felipe. Igual pasa frío. Bueno, hoy parece que ha sido el día que ha hecho más frío, no sé, pero el único día que he sentido frío es hoy. ¿Ah? Así que vamos a proceder a leer la palabra de Dios. Estamos en 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Dice así. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que también pueda hacer vida en nosotros, que podamos recibirla, Señor, como una tierra fértil donde crezca la semilla, Padre Santo. Te pido por mí, en primer lugar, para que me des y de hablar a mis hermanos, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres y tienes para cada una de sus vidas. En tu santo nombre, amén. Bueno, el tema de hoy, siguiendo con la carta de Juan, estamos hablando del amor recíproco, o sea, que va y viene. Si podríamos, como siempre, ponerle un título a los sermones, ¿cierto? Diríamos, dando el amor que recibimos. Ese sería el título del sermón de hoy, dando el amor que recibimos. ¿Ya? Como leíamos, dice que hemos conocido del amor en que el Señor puso su vida por nosotros. Las similitudes que tenemos nosotros entre el Evangelio de Juan ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hermano, vamos a aclarar, vamos a dilucidar esto porque realmente es fuerte para nosotros como hijos de Dios, también porque muchas veces no estamos ni muy cerca de esto, ¿cierto? Pero él prosigue, y también ahí un poco más atrás, en el capítulo 10, va a costar hoy día ejercitar los dedos con el frío. Capítulo 10 de Juan, versículo 11, dice así: yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor vino a dar su vida por sus ovejas, por nosotros. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 10, el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17 del mismo capítulo, hasta el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, refiriéndose a su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso me ama el Padre, ahí el versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, ya uno dice, ¿por qué? ¿Cómo este amor tan grande? ¿Cómo puede existir esto? ¿Cómo puede ser posible un amor de esta manera? Bueno, hermanos, debo decirles que para nosotros como seres humanos es imposible, evidentemente. Entonces, sin embargo, el apóstol nos exhorta a que nosotros debemos llegar a ese estándar, a ese nivel que tuvo Jesucristo por nosotros. ¿Se recuerdan que semanas anteriores hablábamos de la simiente de Dios que está en nosotros? ¿Cierto? La simiente de Dios. Hablábamos también de que éramos ungidos. ¿Se acuerdan que éramos ungidos? Que éramos ungidos por el Espíritu Santo.
Entonces, si Dios está viviendo en nosotros, en tres personas, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, evidentemente el propio Señor nos capacita para esta labor. Esta capacidad que tenemos nosotros de amar al Padre, también la debemos reflejar en la capacidad de amar a los hermanos. Tú puedes ser un abogado sin amar a tu cliente, a tu defendido. Puedes ser un profesor sin amar a tus alumnos, pero no puedes ser un hijo de Dios, un cristiano, sin amar a tus hermanos. Porque aquí no funciona como en el mundo. Entonces, una evidencia más de las tantas que hemos ido viendo, que el que ama a Dios dice que está en la luz, que viene a la luz, que no ama las tinieblas. El que es hijo de Dios ama a su hermano y nos pone ahora en el umbral más alto, que puede hasta dar la vida por sus hermanos. Jesús amó incluso a quienes no estaban de acuerdo con él. ¿Se recuerdan el pasaje cuando viene el joven rico, dice el pasaje, ¿cierto? Viene el joven rico y conversa con Jesús y le dice que quiere ser su discípulo, que quiere seguirlo. Y Jesús le dice, bien, se alegra Jesús. Y le dice, ve, deja tus posesiones, véndela y sígueme. Pero el joven rico tomó la decisión de volver a sus posesiones, volver a su riqueza, y dice que se entristeció por lo que Jesús le pedía. Pero el relato al final nos dice que Jesús le amó. Jesús incluso amó a quienes no lo siguieron. Jesús incluso amó a quienes en un momento no estuvieron de acuerdo con él. Cuando está en la cruz y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Nos cuesta entenderlo, hermanos, porque créanme que para mí es todo un rompecabezas también. No es fácil entender este amor. Y es por eso que al principio en la oración yo los invitaba a que abramos nuestro corazón para poder entender, para poder asimilar todo esto que el apóstol Juan nos está enseñando acá. Porque realmente el mismo hemos visto unos contrastes enormes en Juan, en el sentido de que él dice o blanco o negro, o tinieblas o luz. Y no da espacio a los medios tonos, no da espacio a las ambigüedades. Quizá esa iglesia de la Odisea, que no era fría ni caliente, no estaba nunca en la mente del apóstol Juan. ¿Ya? Como les dije antes, nos sirve de mucho saber de la Biblia. Quizás nos sirve mucho saber que Dios es amor, que Cristo nos salvó. Si esto queda en teoría. Si esto es teoría. Y no somos capaces de llevarlo a la práctica, al día a día. Es decir, lo que dicen los eruditos, la praxis, ¿cierto? El amor del mundo, hermanos, es un impulso. Algo que te domina, algo que llega, algo que se va, algo que muchas veces hace más daño que bien. Pero el amor de la Biblia es entrega, es voluntad, es servicio. No es algo platónico tampoco. Es algo práctico, es amor activo, es un amor que se mueve, es un amor que está presente. Por eso hoy día también podemos decir que el amor que recibimos de Dios debemos entregarlo a nuestros hermanos en la misma medida que lo recibimos. Ahora, ¿por qué nos preguntamos, por qué Dios nos pide entregar un amor a los hermanos? ¿Por qué nos pide estos estándares? ¿Por qué Dios está con nosotros? Bueno, hoy veremos algunas acciones que nos muestran cómo amar a nuestros hermanos. Cómo llegar a amar a nuestros hermanos. Primero, volvamos a 1 de Juan, capítulo 3. Si nosotros analizamos el versículo 16, así una primera mirada, tendríamos que decir que el Señor nos está mostrando a través del apóstol del amor en el sacrificio, o el amor sacrificial, como dicen por ahí. Un amor en el sacrificio. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nosotros. Juan, el apóstol, anciano, maestro, sabio, pone a la altura de sus lectores usando un plural, como se dice en los verbos, el primer plural, nosotros, ¿cierto? Nosotros. O sea, se incluye él también. Aquí está hablando como un hermano más y se incluye. Nosotros. Cuando él dice nosotros sabemos, en esto hemos conocido. Cuando él dice en esto hemos conocido, no es otra cosa que recordarles el Evangelio de Jesucristo. Porque a través del Evangelio de Jesucristo nosotros aprendemos que Dios es amor.
Porque aprendemos lo más básico, que Dios envió a su Hijo por amor, a morir por nosotros. Hemos aprendido nuestra lección y la conocemos bien. Ahora, conocemos el amor de Dios también a través del Evangelio de Juan. Cristo dio su vida por nosotros y ese es el ejemplo máximo de amor. Ahora, cuando Jesús muere por nosotros, vamos a hacer un pequeño paréntesis, cuando Jesús muere por nosotros, no es una muerte pasiva, como podía alguien pensar, cuando tenemos esa frase de Juan el Bautista cuando dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan, hermano, nos lleva a un sacrificio de Cristo mucho mayor que el de un cordero del sacrificio. Porque esa era una muerte pasiva. Jesús estuvo una muerte activa. Él vino a eso. El propósito que lo trajo a este mundo fue únicamente morir por nosotros. Porque no había otra forma de reconciliar a Dios con el mundo. No había otra forma de reconciliar a Dios con los suyos. Entonces la muerte de Jesús fue una muerte activa. ¿Me sigue la idea? No fue con todo el respeto que tenemos y con todo ni un impulso, ni fue una decisión inmediata. Él vino a eso, a cumplir un propósito. Él sabía lo que venía. Ahora, si entendemos que Jesús murió por nosotros y vino a dar su vida por nosotros, nos nace otra pregunta. ¿Cuál es nuestra obligación para con Él? Ustedes me dirán, bueno, ninguna, porque soy salvo por gracia, no soy salvo por obras. Y tiene razón, hermano, es salvo por gracia. Pero frente a esta verdad tan grande, que Jesús vino a dar su vida por nosotros, también hay algo que nosotros debemos hacer. No para nuestra salvación, sino que como un amor recíproco, como hablábamos al principio, como una respuesta al amor de Dios. Dice, cuando Él dice, y nos da una obligación moral, dice, nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Él nos está pidiendo eso. No para nuestra salvación, y vuelvo a ser así, sino como una respuesta del Hijo agradecido, del Hijo de Dios agradecido. Porque así como Dios a través de su Hijo extiende su amor, nosotros también debemos extender el amor a otros. Cuando el hombre de Dios se pone en este plano, tiene que necesariamente, igual que el apóstol, cuando el apóstol Juan, aquí cuando escribe, es como cuando alguien prepara un sermón y dice, voy a tener una ilustración. Entonces Juan, la ilustración que nos pone es Jesucristo. Alguien puede haber dicho, bueno, ¿y por qué Juan también puede haber puesto como un amor ágape, el amor de un esposo por su esposa, o de su esposa por su esposo? Hay amores perfectos, diría alguien. O el amor de un padre por un hijo, de una madre por sus hijos, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, debemos recordar siempre de que este amor de relaciones familiares no siempre para todas las personas trae un buen recuerdo. Hay padres que abandonaron a sus hijos, entonces para ese hijo que le hablen o le pongan un ejemplo de su padre no le dice mucho, o capaz que le traiga un mal recuerdo. Hay matrimonios que también no han funcionado bien y no es un buen recuerdo ponerle un ejemplo, el amor de matrimonio. Entonces Juan nos pone un amor sublime, el amor más grande que pueda haber, que no tiene comparación, que es el amor que tiene Dios a través de su Hijo Jesucristo por nosotros. Y por mucho que alguien diga, no, que yo viví en una familia perfecta, mis papás eran perfectos, mis hermanos, todos nos amamos, todos nos queremos, y yo sigo igual. No, hermanos. Que lo leyéramos. Siempre me gusta leer los salmos, ¿eh? También me gusta leer por ahí, pero hoy día vamos a leer salmos nomás. Es el Salmo 27, vamos al Salmo 27. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Después sigue, cuando un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿cierto? Eso es el amor de Dios que nos da confianza, que nos da protección, y lo toco porque lo vamos a ver más adelante también. Pero hay un versículo que por ahora quiero que pongamos atención, del Salmo 27, que es el versículo 10, y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ustedes dirán, qué trágico, qué violento, pero hermanos, esto es verdad en muchas personas. Madres abandonando hijos, padres abandonando hijos. El otro día hablaba en la televisión, no me recuerdo el plazo de tiempo, pero creo que fue en su periodo de 10 o 12 años, no sé, no más que eso. Murieron 1.315 niños en el Sename, en Chile. No sé si lo han escuchado. 1.315 niños. Entonces, cuando yo leo el Salmo y ustedes me dicen, pero ¿por qué tanto? Hermanos, Dios nos ha protegido. Por eso tú puedes decir, ¿por qué tanto? Porque Dios te ha amado con amor eterno, porque Dios te ha cuidado. Porque éramos hijos de Dios, como dice el Señor cuando estábamos comiendo algarroba con los cerdos y cuando estamos sentados en la mesa del Padre. Porque cuando estábamos en el mundo también éramos hijos de Dios, porque ya habíamos sido elegidos y Dios nos protegió y Dios nos amó. Pero las estadísticas me dicen que han muerto en este país 1.315 niños que llegaron al Sename porque sus padres los abandonaron o porque producto de sus padres cayeron en delincuencia. Entonces Cristo dio su vida por mí. Cristo dio hasta la última gota de sangre. Y dice más aún que Él dejó su lugar junto al Padre. Ahora, ¿tiene más sentido preguntarnos a qué nos mueve este amor? ¿Qué hago yo por este amor tan grande? Este ejemplo nos capacita. Hermano, hay también, ahí Pablo, el apóstol, habla, cuando le habla a los Efesios, y nos habla del amor también, nos habla del amor del matrimonio, y nos dice, busquemos en Efesios, vamos a Efesios 5, Efesios capítulo 5. Voy a leer el versículo 25 solamente, que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí Pablo está poniendo un ejemplo de amor. Nos dice, mira, Cristo amó a la iglesia al punto de dar su vida por ella. Ese es el estándar. Así que los recién casados y los que están por casarse, ese es el estándar. Debes poner tu vida, dice. Ese es el amor de Dios que espera de cada uno de sus hijos. Ese es el amor. Porque Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando estamos viendo estos estándares, de a poco que escudriñamos, nos vamos dando cuenta que el Señor tiene algo para nosotros también. Ahí, un poco más adelante, en Filipenses, capítulo 2, Jesús dice, el apóstol Pablo, hace un relato acerca de lo que era Jesús, del sacrificio de Jesús, de este amor sacrificial, y dice que y insta a los filipenses, y les dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su gloria, dejó al Padre, dejó todo. Y fue y se hizo siervo. Y dice, y estando en la condición de hombre, más aún, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es amor. Y todo eso lo hace por amor. Todo eso lo hace por amor. Entonces, alguien, para insistir en esto, Cristo murió por mí. Cristo pagó el precio. Soy salvo por gracia. ¿Y por qué yo debo entonces amar a gente? ¿Por qué yo debo como hacer obras? Hermano, estas obras no son para tu salvación. Tú ya eres salvo. Pero no porque seas salvo vas a estar sentado. El Señor nos pide acción porque nos dice que el amor es acción. Ahí en Efesios
Volvamos un poquito atrás, donde estábamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así, 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos creados para buenas obras. Tú me dirás, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto? Dirá usted, si Dios me salvó para la vida eterna. Y tiene razón nuevamente. Dios nos salvó para la vida eterna, para estar en eterna comunión con el Padre y con el Hijo. Pero también debo preguntar, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Porque si Dios te salvó hace como 10, 15 o 20 años, no sé, o 2, debería estar con el Padre. ¿O no? Entonces, ¿por qué aún estamos acá? ¿Por qué aún estamos en esta tierra, en este planeta? Si Dios nos salvó para tener comunión eterna con Él, junto al Padre, ¿por qué aún no nos ha llevado? ¿Saben por qué, hermano? Miren, dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros también a través de su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Por eso no nos ha llevado. Vosotros sois la sal de la tierra. Por eso no nos ha llevado aún. Porque igual tenemos un papel acá. Porque nosotros, como conversábamos días atrás con los maestros de la escuela bíblica, vosotros sois los pregoneros, ¿cierto? Embajadores para reconciliar a Dios con el mundo, para reconciliar. Somos embajadores, somos pregoneros, somos embajadores. Somos representantes de ese país, del cielo en la tierra. Por eso somos embajadores. En Juan 3:16, hermano, vemos el ejemplo de Cristo. Acá en Primera de Juan 3:16, vemos el mandato de Cristo. Ustedes dirán, sí, pero esto de poner la vida es algo complejo. Pero cada uno de nosotros debería estar dispuesto, o debe estar dispuesto, que en un caso extremo, de ser así necesario, estar ahí firme. Espero que nunca estemos en ese dilema. Pero si tuviéramos que hacerlo, debería ser así. ¿Cuántos hermanos nuestros durante la Segunda Guerra Mundial expusieron su vida escondiendo personas, o no? Porque si lo encontraban ahí, ¿vieron esa película? ¿Cómo se llama? Una niña que leía. Sí, ya, pero sí, ella es la principal, ya hay otra más. Entonces, los jóvenes de enseñanza media, y ahí vamos a ver cuando Priscila y Aquila expusieron su vida por Pablo. ¿Ya? Este amor práctico, hermano, lo vemos cuando hay un hermano en necesidad. Y así pasamos al segundo punto, que es el amor en la compasión. Porque el amor sacrificial que vimos recién también tiene un amor en la compasión, ¿cierto? Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Me sigue la idea? Súper práctico. Alguien tiene bienes materiales, dice, un sacrificio de vida, pero lo que sí nos vamos a encontrar todos los cristianos en algún momento con algún hermano con necesidad, ¿cierto? Eso sí. Aquí no se arranca nadie, porque el otro era un caso extremo que le pasó a Ana Fran y a otro hermano más, pero acá sí, estamos todos. Ahora, acá Juan no es tan explícito en decir cuál es la necesidad del hermano, ni qué bienes tiene, ni nada. Pero es una comparación que tenemos que hacer necesariamente con Santiago, porque Santiago habla de que la fe se demuestra con obras, ¿cierto? O sea, si alguno dice que tiene fe, muéstramelo con sus obras. Acá Juan está diciendo, si alguno dice que ama al hermano, muéstremelo en socorrer al hermano. Santiago 2, vamos a Santiago. Santiago capítulo 2.
Santiago 2. Vamos a leer los versículos 15 al 17. Dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, hermanos, es muerta en sí misma. Entonces nos está hablando de algo muy importante. Como les dije al principio, no ser teóricos, ser consecuentes. La fe sin obras es muerta. El amor, si no se expresa en el sacrificio, en la compasión por otros. ¿Se recuerdan que Jesús nos enseñaba que era mejor dar que recibir? ¿Sí? Bueno, eso se hace real en cada uno de nosotros cuando está pasando alguna necesidad, y ahí se da cuenta, realmente es mejor dar que recibir, ¿cierto? A lo mejor si nunca ha pasado ninguna necesidad no lo entiende, pero el Señor en la vida te lo va a enseñar en algún momento. Entonces cuando tengas vas a poder dar, porque vas a decir: mira, ahora tengo, voy a dar con alegría. Por eso yo soy el dador alegre, porque cuando estás con problemas y no puedes dar, que es triste. Pero el Señor también nos lleva a esos puntos como parte del aprendizaje de vida de nosotros. La palabra que usa acá Juan cuando dice: y cierra contra él su corazón, dice: y no tiene compasión de él. Y no tiene compasión. Cierra contra él su corazón. Cuando una persona bendecida con bienes materiales, comida, ropa, dinero, no sé, no está dispuesta a compartir. Aquí, y quiero ser claro en esto para que no confusiones, no se trata de que tú tomes lo que tienes, lo repartas todo y te quedes pobre y todos seamos pobres. No es esa la figura que está enseñando Dios. Eso es otra cosa, que no corresponde. Lo que está diciendo es que tú puedas compartir, ¿me entiendes? Puedas dar, puedas ayudar, puedas levantar, puedas apoyar, puedas sostener. Vamos a leer un pasaje para que vean que esto está de siempre en el pueblo de Israel, en Deuteronomios 15. Vamos para allá, al Antiguo Testamento. Capítulo 15, vamos a leer el versículo 7 al 11. Deuteronomio 15, del 7 al 11, dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de los hermanos, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, este es el amor práctico, hermanos. Este es el amor práctico, ese amor que muchas veces nosotros tenemos que llevarlo a cabo, nos guste o no nos guste. Cuando al principio no estamos acostumbrados, pero en la medida que nosotros nos vamos acostumbrando, nos vamos poniendo generosos, nos vamos poniendo acogedor. Porque acá la palabra, cuando dice el que tiene riquezas, dice, o el que tiene bienes, perdón, no solamente habla de riquezas materiales, también habla de riquezas espirituales. Porque también tú puedes, hermanos, tú también puedes dar una sonrisa, ¿no? Dar una palabra de apoyo. Porque si estás bien, estás tranquilo, estás en comunión con Dios, como dice, estás pleno, puedes ayudar a otro que esté pasando un problema también espiritualmente, que esté pobre espiritual. Y también puedes dar eso. Acá la lectura nos llega así, pero la palabra original habla de bienes de riqueza en todo sentido. O sea, también puedes dar de tus talentos. También puedes dar un consejo. Jesús dice que nadie puede negarle a Dios las cosas básicas, a los hijos de Dios las cosas básicas. Él vino a dar su vida por su rebaño. ¿Y cómo puede el amor de Dios estar en él? Dice acá, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y me gusta esta versión de la Reina Valera, porque dice, ¿cómo mora el amor de Dios? ¿Saben por qué?
Porque Jesús mismo, en Juan, no busquen después en su casa, busquen ahí Juan capítulo 15 y 14 y 15, cuando habla de que dice que el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Entiendes? Vamos a vivir con Él, vamos a morar con Él. Entonces, ¿cómo tú dices que Dios, el Padre y el Hijo moran en ti si cierras tu corazón? Hermanos, todos más de alguna vez vamos a pasar alguna enfermedad, alguna cosa. Y si no la has pasado aún, probablemente la vas a pasar. Porque somos humanos, o alguna necesidad, o algo. Tú has sido bendecido, hermano, con bienes. Y a su vez, bendice a tus hermanos también, bendice a otros hermanos. Muchas veces, como les decía antes, no solamente con dinero, cosas materiales. Porque cuando hablamos de amor también no podemos llevarlo al plano de la productividad, porque como decía un autor por ahí, el amor es improductivo. Ejemplo, vas al centro a hacer un trámite, varios trámites, y te encuentras con un hermano, y te empieza a contar algo que le pasó. Y tú empiezas a mirar el reloj. Dices, oh, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Fuiste al Servipack y ya está cerrado. Te fuiste a tu casa, no hiciste trámite, no hiciste nada. Pero alégrate, hermano. Porque ahí tú renunciaste, aunque sea a algo que quizás materialmente no tiene valor, pero tiene mucho valor, que es tu tiempo. Porque escuchaste a tu hermano, porque también diste ahí. ¿Me entiendes la idea? ¿Me sigue la idea? También estás dando ahí. También estás entregando bienes que tú tienes y que él no tiene. ¿Ya? Por eso decimos que el amor no es muy productivo. Jesús les dio a sus discípulos, los sirvió, lavó sus pies. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 21 cuando ya la resurrección y están pescando? Y Jesús, ¿qué hace? Dice que hace un fueguito, hace las brasas, pone unos pescados, hace unos panes y los invita a comer. Jesús siempre preocupado de sus discípulos. No veamos en las personas problemas, hermanos, no veamos problemas en las personas. En las personas veamos una oportunidad de servir a Dios. Porque cuando empezamos a ver problemas, actuamos como los apóstoles. Mira, hay 5.000 personas acá que te escucharon toda la tarde, ahora, oye, despachémoslos, porque luego viene la hora de cenar y apenas tenemos un poquito para nosotros, no lo podemos compartir con todas estas personas. Despachémoslo, solucionemos, hagámoslo rápido nomás, despachémoslo rápido, cada uno a su casa. Y Jesús le dice, ¿no? ¿Qué tienen? Veamos qué hay, compartamos, multipliquemos. Hermano, así que en la familia de Dios, nosotros somos dadores de amor porque hemos recibido amor. Y créanme, hermano, que los que llevamos muchos años en la iglesia hemos recibido también. Yo he recibido mucho amor de mis hermanos, en todo sentido. Cuando he estado con problemas, cuando he pasado momentos difíciles, cuando estaba también. Y así tenemos que ir aprendiendo a dar amor. Y por eso podemos pasar recién al versículo 18, ya donde dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, de hecho y en verdad, ¿qué son? Obras. Eso es. Y repito, por si alguno está en internet y llegó recién, las obras no salvan, pero son el fruto de la fe, son el fruto del amor. Entonces, Santiago también nos dice que debemos, no podemos decirle, caliéntate, ándate, y no le das lo que le falta. Hermano, las palabras de amor que podemos entregar a alguien y que nunca se traducen en hechos, carecen de valor. Tú me dices, pero ¿cómo yo? Si lo poco que tengo no me alcanza. Bueno, puedes venir también a inscribirte al aseo. Puedes ir donde una hermana que está enferma, ayudarle con sus quehaceres domésticos. Y de hecho en nuestra iglesia hay hermanas que lo han hecho, hermanos, les digo. Una hermana que estaba enferma, estaba sola porque no es de acá, que le ayudaba a hacer un plato de comida, si estaba acostada. Y hubo hermanas de nuestra iglesia que fueron a hacerle un plato de comida y el aseo en su casa. ¿Me sigue la idea, hermano? O sea, entonces cuando tú me dices, es que con lo que gano no me alcanza. Mira, es tan grande
Y es tan sabio el apóstol Juan que me dice, no te estoy hablando solamente de eso, te estoy hablando de toda tu vida. ¿Ya? Para ser genuino en el amor. También ustedes me dirán, pero usted no ha tocado lo más importante, que es 1 Corintios 13. Que ya no sé qué tocar, porque ese amor que hace ahí, que habla ahí, no tiene nada que ver con el amor del mundo. Es el amor ágape de Dios, que dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no es indecoroso. Es como silencioso ese amor. No mete boche, no hace ruido. Hace como todo así, sin que tú te des cuenta, ¿me entiendes? No tienes que publicarlo. Ese es el amor de 1 Corintios 13. Por eso, cuando dice amemos en verdad, quizás nos recuerda también las mismas palabras del apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. El mismo apóstol le dice, yo soy la verdad. Amar de hecho y amar en verdad es amar lo que decíamos recién, leíamos de Santiago capítulo 2. No puedes decirle, oye, caliéntate y ándate de aquí, de mi casa, pero ándate luego. Hermano, no basta con saber de la puerta estrecha. Debemos pasar por la puerta estrecha. Eso nos está invitando el apóstol acá. Pasemos por la puerta estrecha, esa puerta difícil. Hay una... No quiero que lo busquen por el tiempo. Anoten los que anotan. Mateo 25, en el versículo 31 en adelante, Jesús empieza a enseñar acerca de los hechos futuros. Entonces habla de las ovejas y los cabritos, que son el juicio de las naciones. Si bien eso es algo ya del Apocalipsis, y está en ese contexto, está en el contexto de la segunda venida del Señor, y se escribió para ese tiempo, para esa época que aún no vivimos, también tiene una aplicación para nosotros como hijos de Dios. Cuando dice, porque tuviste sed y me diste de beber, ¿te recuerdan? Porque estuve preso y me visitaste, porque estuve enfermo y me ayudaste. En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo hiciste. Y eso nunca debemos olvidarlo, hermano, porque por algunos, por teología, dicen, no, pero es un texto que corresponde al juicio de allá, que todavía no. Sí, es verdad. Pero también tiene una enseñanza para cada hijo de Dios. Para cada uno de nosotros. Hoy en día nosotros tenemos que tener amor en las obras, como les dije antes, porque estamos viviendo un tiempo en que hay muchos matrimonios destrozados. Aunque se diga hasta que la muerte nos separe, sabemos que no es tan así. Sabemos que la realidad y las estadísticas nos dicen otra cosa. Hay indiferencia muchas veces de parte de los padres hacia los hijos, hijos que no le hablan a sus padres. Y si somos también honestos y revisamos la palabra de Dios y nos aferramos a la palabra de Dios, cometemos menos riesgos. ¿Saben por qué? Dice, el amor se desvaneció, se fue. Y la pregunta que nace también, ¿cómo podía florecer el amor en un ambiente en el cual siempre estás pidiendo y nunca das? ¿Cómo va a crecer amor ahí si siempre estás exigiendo y no estás dispuesto a dar? El amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es la expresión más grande de amor. Entonces el matrimonio es dar. Pero es que a mí me gusta esto, es que a mí que me atiendan, que me sirvan café, que me hagan esto, que me lleven para allá, que me traigan, que me compren, que me esto, que me acá. ¿Y tú qué das? ¿Qué estás dando tú? Entonces el amor, hermanos, al principio lo dije, es recíproco. Lo que recibiste, da. Lo que habéis recibido, debes dar. El amor, si solo, y este otro punto que también quiero tocar, si solo lo compartes con aquellos que te caen bien, porque puede pasar también, solo con los que te gustan. Piensa tú, ¿cómo Dios se iba a acercar a mí si yo nunca le hubiese gustado? ¿Cómo era? Caprichoso, mal genio.
prepotente. Y Dios me amó. Entonces no podemos tampoco buscar a los que nos gusten solamente. Porque créanme, hermano, no sé, si a menos que haya alguno aquí medio angelical, pero la gran mayoría de nosotros, antes de conocer al Señor, nunca le hubiésemos gustado a Dios. Como éramos, como vivíamos, como actuábamos. Hermanos, debemos buscar a aquellos que aunque no nos gusten, pero que puedan estar pasando por un problema, por una necesidad, que necesiten saber que tú les recuerdes que Cristo es la roca, que Cristo es nuestro refugio, que Cristo los puede sacar de ahí. Hay gente que necesita, hay hermanos nuestros que están así, y tú y yo debemos hacerlo. Y no es solo tarea de los pastores o del maestro con el niño, es tarea de todos. Lean después, hermanos, en sus casas, 1 Tesalonicenses 5, donde habla ahí, donde dice que nos sostenemos unos a otros. El capítulo 4 de Efesios habla de que repartió dones, dice, para edificar a los santos, para que nos vamos mutuamente enriqueciendo. En Gálatas 2 dice sobrellevar. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cumplan así la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Hermanos míos, en el día del juicio o del tribunal de Cristo, no podemos pararnos ante el Señor y con esa desfachatez que Caín le dijo a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Se recuerdan esa frase? No podremos decirle eso, hermano. ¿Saben por qué? Porque tú eres guarda de tu hermano, porque yo soy guarda de mi hermano. Entonces, lo que parecía tan lógico de Caín, la respuesta del individualismo, me parece lógico que cada uno es responsable de su vida, pero también somos guardas de nuestro hermano cuando está caído. Hermano, cuando nos interesa, cuando te interesa tu tiempo, cuando te interesa a tu hermano a sacrificar tu tiempo, a veces tus bienes, a veces tantas cosas, estás cumpliendo el Evangelio de Jesucristo. Estás diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque me dejaste aquí y aún no me has llevado. Si el Señor te quisiera solamente para la eternidad, ya nos hubiese llevado. El amor de Dios hace que las personas, hermanos, y con esto voy terminando, se sientan seguras y se sientan aceptadas. Cuando tú das amor a alguien, esa persona se siente segura, ya sea un niño, una niña, a tu esposa, a tu esposo. Cuando tú le das amor, se siente con seguridad. En el matrimonio, en la relación de padres e hijos. Y aparte de la seguridad que le das, sienten aceptación. ¿Me siguen la idea? Por eso es que cuando muchas veces nosotros entendemos la palabra de Dios, y gracias a Dios que nos puso esta carta para leerla, y hemos podido aprender, estamos aprendiendo ya esta psicología, ¿no? La aceptación, la seguridad de un niño que crece, un niño que crece en un hogar con amor, crece seguro y crece sintiéndose aceptado. Va a ser menos vulnerable. Una esposa confiada y segura va a ser menos vulnerable a las tentaciones. Un hombre en su matrimonio, lo mismo. Nuestro último pasaje está en Mateo 25. Mateo 25. Y con eso ya terminamos. Disculpen que estoy lento, pero los dedos los tengo mucho frío. Mateo 25. El Señor está enseñando ahí la parábola de los talentos, ¿cierto? Dice que se fue un señor y a sus siervos les dejó y les repartió. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y después viene este señor y empieza a llamarlos a cada uno de ellos y a pedir cuenta de lo que hicieron con su talento. Como les dije antes, hermano, el que tiene bienes de este mundo, talentos, riqueza, lo que sea. Entonces dice que los llamó, y al que le dio 5 talentos, lo premió, al que le dio 2 también, al que le dio 1, bueno, sabemos toda la historia. Lo importante que quiero tocar de este punto de la parábola de los talentos, que no importa si a ti te dio 5, te dio 2 o te dio 1, lo importante es qué has hecho con tu talento. Eso es lo importante de esta parábola, ¿qué hiciste con tu talento? Porque si ustedes se fijan y lo estudian en casa, tanto el que multiplicó por 5,
o el de los dos recibieron el mismo premio, porque el Señor no estaba preocupado en la cantidad, estaba preocupado en lo que hiciste con tu talento. ¿Qué hiciste con tu talento? Entonces, hermano, no importa si recibimos 5 o recibimos 2 talentos. Lo que importa es lo que hicimos para Dios. Vamos a orar, nos ponemos de pie y vámonos con estas palabras de que el amor de Dios siempre va a hacer que las personas que están al lado nuestra se sientan seguras y se sientan aceptadas. Vamos a orar.